Filmus, ¿cómo le va? Gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. En principio, lo de la calle de hoy es un escenario que usted imagina perdurable en los próximos 47 días. ¿Hay parte de componente electoral o no? No. Cuando uno ve movilizaciones como la de hoy, las viene viendo hace muchísimo tiempo. E incluso, por supuesto, en el gobierno anterior también había movilizaciones de este tipo. Lo distinto de hoy es que el gobierno ha reprimido fuertemente la movilización, que lo que hay que ver es cuál es la naturaleza, cuál es la raíz. Y la raíz es la que hoy hemos visto en los diarios, en todos los diarios del país, que es cuánta gente está quedando desocupada, que no tenemos un programa de industrialización del país, que todos los indicadores, el de pobreza, el de indigencia, el de desocupación, el déficit fiscal, endeudamiento, son todos indicadores negativos y por supuesto hay un clima que genera esta demanda social muy fuerte. Hoy estaba viendo una encuesta a la tarde sobre la ciudad de Buenos Aires, donde el 70 y pico % de la población decía que está peor que como estaba el 10 de diciembre del 2015. Digo, estas situaciones generan un malestar y hay que tratar de que no se convierta en una cuestión electoral. Yo creo que es un esfuerzo enorme para que no sea utilizado electoralmente ni la movilización, ni que sea utilizado electoralmente la represión. Pasa que ahí se vio a elementos de quebracho, se vieron elementos de la cámpora, sí, se pero no es distinto a lo que viene pasando siempre. Digamos, los que salen a movilizarse son organizaciones populares, organizaciones de diverso tipo, con las cuales uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero no es especialmente esta. La semana pasada hubo otra exactamente igual y no se reprimió. Hay todas las semanas. Lo que hay es un clima. Yo digo, porque hay, si uno ve el conjunto o ve lo parcial. El conjunto es cuál es la política económica que está llevando adelante y cómo golpea fundamentalmente a los sectores más pobres. Ayer leía en La Nación, y lo habrán leído ustedes también, la nota respecto del cierre de los locales en la avenida Córdoba, acá en Los Ablos, acá cerquita. Bueno, ahí cuando lo que uno ve, bajan las persianas a los comercios, bajan las persianas a las industrias, vimos lo de PepsiCo, lo de la Comisión Nacional de Energía Atómica, estamos viendo realmente despidos por todos lados. Y esa es la preocupación central. Voy a contar una anécdota que solo conté una vez. Apenas asumimos el gobierno en el 2003, la ciudad era todo así. Acuérdense lo que era el 2003, sí, con el que se vayan todos y la crisis, 25% de desocupación, y entro a la casa de gobierno, lo veo a la oficina de Néstor Kirchner y está mirando por la ventana. Y yo no sabía qué hacer, si golpearle el hombro, decirle que ya había llegado, que estaba ahí, él me había llamado. Y no me escucha, salgo, vuelvo a entrar y en un momento se da vuelta y me dice: Daniel, te quiero decir una cosa, esto se resuelve con trabajo. Aunque me pidan represión, no lo voy a hacer, con trabajo esto se va a resolver. Y se bajó la desocupación del 20 y pico a cerca del 108, y ese es el tema central. De Berni, la Gendarmería, la Panamericana, también, lo que también conocemos. También, con lo cual en el medio hubo de todo un poco, digamos. A lo que voy, de todas maneras, Daniel, es... ayer hubo dictamen a un proyecto respecto al tema CONICET para una modificación legislativa. Mañana va a haber una discusión en el Senado en términos parecidos. Se logró dictamen de una comisión, hay que ver si llega al recinto, pero en particular, ¿qué es lo que se está buscando? Porque el CONICET es un tema, vos has vuelto al CONICET, hay una discusión allí, la expresidenta va a hacer campaña al respecto. Pero olvidémonos de la campaña, porque también uno puede decir, bueno, se firmó ayer porque estamos cerca de las elecciones. No, hay un reclamo de los científicos que incluso tomaron el año pasado, te recordarás, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuando 500 científicos no pudieron ingresar, porque hay una política nacional que no fomenta la ciencia y la tecnología y que practicó el ajuste y no está desvinculado del resto de que no hay trabajo. Vos podés tener dos modelos de país. El modelo de país que exporta solamente materias primas, un modelo de país primario, o un modelo de país que desarrolle su propia ciencia y tecnología para generar a través del trabajo argentino la riqueza. Y se eligió el primer modelo de país. Cuando te recibe el presidente de Estados Unidos y te dice: venís a hablar de los limones, está imaginando un modelo de país. Y Argentina en realidad no es el país de los limones. Argentina es el país que tiene premio Nobel, es el país que tiene mejor desarrollo científico y tecnológico en la región, que tiene las mejores universidades y que tiene, como todos sabemos, una capacidad enorme para innovar y para tener desarrollo tecnológico. ¿Por qué no se deja entrar 500 investigadores al CONICET? Digamos, de la noche de los bastones largos, en el 66 en adelante, nuestros científicos se fueron. Hemos logrado ahora que se repatrien los científicos. Hace falta que haya una política de Estado. Justamente ayer, cuando fue firmado por todas las fuerzas, no por el oficialismo, pero fue firmado por todas las fuerzas, subir al 1% del PBI. Macri... El presupuesto, digamos, para el CONICET. Para ciencia y tecnología. Todo lo que es ciencia y tecnología incluye el INTA, el INTI, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Comisión del Agua. ¿Cuánto es el presupuesto que se destina a eso? Hoy es el 0,6. Y se quiere elevar al 1
al 1%, mirá lo que se está pidiendo, simplemente elevar al 1%. Los proyectos del Senado son más amplios, algunos hablan del 2, del 3%, hay que ser realistas, pero un buen proyecto que eleve al 1% estaría bien. ¿Cuánto prometió Macri en la campaña? Bueno, Macri prometió en la campaña 1,5%. ¿Qué hizo el primer año? Bajar el presupuesto del CONICET. Yo creo que estamos frente a elecciones, desdramatizar, por eso esto de asociar el conflicto a las elecciones es dramatizar también las elecciones. ¿Qué es una elección de medio término? La elección de medio término, que la Constitución argentina es bastante sabia cuando la coloca, es una elección donde vos evaluás a los 2 años al gobierno. Ayer estuve en una reunión de Parlasur en Uruguay y ellos tienen 5 años. Imagínate qué aburrido para nosotros. Cada 5 años una elección y ahí renuevan todo, renuevan intendentes, diputados. Bueno, algunos la piensan como la lógica para la Argentina en algún momento. Vos no la compartís. No. Gabriela Michetti hace poco dijo, eliminemos la elección de medio término. Y es la elección del balance. Bueno, Pino Solanas acá dijo habría que tener un presidente por 6 años que no pueda ser reelecto y que haya una elección sola de medio término a los 3. Bueno, así recordemos que nosotros teníamos cada 6 años, fue el cambio del 94 el que modificó esto y nosotros igual teníamos elecciones de y digamos la Argentina parciales. No era tampoco el paraíso. No, lo que yo digo es que es bueno una elección de medio término porque lo único que hay que pedir que se exprese la población en esta elección es si está de acuerdo con las políticas para que se fortalezcan. Y si la mayoría de la población no está de acuerdo con las políticas económicas, lo único que se expresa es corríjanlas. Hubo promesas, esas promesas no se cumplieron. Nosotros queremos ser el canal de explicarle al gobierno que hay que cumplir las promesas. No estoy ni siquiera diciendo tomando el programa del partido opositor, porque nosotros perdimos y nos eligieron para ser opositores. Estoy diciendo, cumplan las promesas con las cuales el pueblo o por las cuales el pueblo lo votó. Me parece que ese es el eje central. Si no, este tipo de hechos como el que vimos hoy se van a proliferar. Me parece que hay que desdramatizar y plantear exactamente eso. Una elección de medio término define si el pueblo está de acuerdo o no con las políticas que se están llevando adelante. ¿Alejandro Finocchiaro lo ve como un buen ministro en perspectiva de educación? Bueno, lo que pasa es que cambiaron las políticas. Él fue el ministro de Educación de la ciudad durante un tiempo. No fue el ministro de Educación, fue el que negoció con los sindicatos en la ciudad. Y la verdad, yo he sido el primero en reconocer y felicitar al gobierno cuando en el primer año acordó con los sindicatos docentes el 2000, acuérdense todos, el 2016. Empezamos las clases perfectamente. Todo el mundo venía a preguntar a mí y yo le dije, yo felicito, aparte fuimos juntos, trabajamos juntos mucho con Esteban Burrich, lo felicito a Esteban Burrich porque logró, y luego también para los universitarios, porque yo también soy universitario de la UBA, logramos el mismo momento y con eso empezamos las clases sin ningún problema. Lo que no se entiende es por qué al segundo año, en fútbol hay un dicho que es que el equipo que gana no se toca, los éxitos no se mejoran. Bueno, ¿por qué cambió al segundo año y rompió la paritaria? Eso es una cuestión totalmente inentendible. Si uno mira lo que ofertó hoy la provincia... 24 en los gobernadores. Fue un pedido de los gobernadores, Daniel. Bueno, por eso digo, no fue los gobernadores que son los que son los Yo fui ministro de Educación. Bueno, yo cubrí en Casa Rosada las discusiones entre los gobernadores, el ministro de Educación y el ministro del Interior y le planteaban, si ustedes nos van a decir cuánto le tenemos que pagar a los docentes en todo el país, páguenlo ustedes. Perdón, te voy a hacer, vos tenés razón, un gobernador puede decir, no voy a desmentir lo que decís vos. Sin embargo, la ley no dice eso. La ley dice que no discute el Ministerio de Educación de la Nación. Pero lo que pasa... Perdón, déjame ¿quién discute el salario, el piso salarial nacional? El Consejo Federal de Educación, los gobernadores. Entonces no le puede decir a la Nación, no me impongas un salario. La ley es explícita. Es el Consejo Federal de Educación el que discute con los sindicatos docentes, así que son los gobernadores. Segunda cuestión, ¿qué es lo que se ahorra? ¿Por qué se eleva un nuevo proyecto en el plan maestro, en esta ley se eleva un nuevo proyecto? ¿Y qué dice? Que el Fondo de Garantía Salarial, porque hay provincias pobres y provincias ricas, cuando el gobierno dice que cada provincia pague lo que puede, vamos a volver a la época de los 90, donde los chicos pasaban de grado por decreto, porque no hacían el mínimo día de clase. Los docentes se iban de una provincia a otra, nos pasaban, yo era secretario de Educación de la ciudad, pasaban, exactamente ese caso. Venían de la provincia de Buenos Aires a trabajar en la ciudad porque tenían un salario que era el doble. Y hay provincias enteras que se quedaban sin docentes. Entonces, el mínimo, ¿no?, que lo quieren romper para que el Fondo de Garantía Salarial, ¿qué dice la ley que mandó el gobierno? Este año vamos a pagar el 75, el año que viene el 50
y el próximo el 25% de un fondo que ayuda a las provincias pobres. Brasil tiene esa ley, todo el mundo que es federal, todos los países federales tienen una ley donde el Estado Nacional ayuda a las provincias pobres. Nadie pide que ayude a la Ciudad de Buenos Aires, ni a la provincia de Buenos Aires, ni a las provincias ricas. Pero si no, cada provincia está condenada a tener la educación que su plata le permite. Y sabemos que hay provincias en el noreste y el noroeste fundamentalmente muy pobres y cuyos docentes se van hasta Tierra del Fuego, hagan un sueldo un poco mejor. Entonces, por eso digo, un éxito del gobierno, que a mí me preguntaban todos, bueno, pero ¿por qué lo felicitas? Lo felicito porque hizo algo que realmente está muy bueno, utilizó la ley que él mismo había votado. Esteban Bullrich era diputado y votó el... no quiero dejar de preguntarte 2 o 3 temas. ¿Por qué el progresismo y la izquierda en la Argentina no condena lo que pasa en Venezuela y a Nicolás Maduro, que ayer ha dicho... con las armas o sin las armas nos quedamos? Porque el tema de Venezuela tiene 2 aristas distintas. Tiene una arista que es la constitucional y la institucional. Es decir, está claro que las elecciones ganó la oposición y la oposición ganó el Congreso. El Ejecutivo tiene elecciones a fin del año que viene. Entonces, una cuestión es que si uno espera y acelera, yo no estoy de acuerdo con muchas políticas de Maduro, pero que no esté de acuerdo no estoy pidiendo... muertos por fuerzas paramilitares que en moto disparan a quemarropa y González, todo eso es totalmente... No vas a encontrar no vas a encontrar en mí ni en muchos que piensan como yo una defensa de la represión. No lo defendemos en Argentina, no lo defendemos en Venezuela tampoco. Un documento de una condena, un peronismo orgánico que diga, señores, bueno, te invito a leer lo que nosotros hemos votado en el Parlasur una y otra vez, que es la condena a esos hechos y la convocatoria al diálogo, que nos parece que es fundamental. Lo que no podemos permitir es porque haya descontento, haya golpe de Estado, que se saque un gobierno antes de que termine el término. Acaba de pasar algo parecido en Brasil, pasó con Lugo, pasó en Honduras. La verdad es que si cada vez que hay un gobierno que no me gusta, supongamos que a nosotros no nos gusta el gobierno de Macri, entonces nosotros lo que decimos, aceleremos, vamos a suponer que ganamos estas elecciones. Estas elecciones por eso las desdramatizo, porque nada debiera impedir en la Argentina que en el 19 haya un traspaso o una continuidad del mismo gobierno. Pero no, bueno, cerró el Congreso. No, el Congreso está funcionando perfectamente. Después de que lo cerró y lo volvió a abrir. Gente, Daniel, están fusilando gente en la calle. Sacó a la procuradora. Pero todo eso merece, pero estamos hablando de 2 cosas Tiene distintas. una corte adicta como la corte menemista de los 90. No tiene ni fachada de democracia. Pero vuelvo a insistir en las 2 cuestiones. Tiene presos políticos. Entonces, ¿qué hace? ¿Sacas un gobierno antes de hacer...? No, intervengo, porque si no tiene democracia no puede participar en el Mercosur. Ha intervenido... ¿Qué pasaría si Macri con una tanqueta aparece arrasando gente en la 9 de julio? Tanqueta, pasando por arriba de la gente. 93 muertos, fusilando estudiantes en medio de la protesta. Yo te voy a decir, no puede estar en el Mercosur. Quien no podría estar en el Mercosur en esta altura del partido, sino si seguimos esa línea, es Brasil, que claramente le hizo un golpe de Estado a Dilma Rousseff sin una sola acusación. Pero porque fue un mecanismo institucional que tuvo Brasil. Bueno, pero justamente no hay un mecanismo institucional para reemplazar el gobierno de Maduro, y lo que hay que hacer es esperar que haya elecciones y la gente seguramente va a votar en contra, porque la mayoría de la gente está en contra. Ahora, porque esté la mayoría de la gente en contra, insisto, supongamos que nosotros o las fuerzas de la oposición ganan esta elección, como nos pasó a nosotros cuando estábamos en el gobierno, que perdimos elecciones de término medio. Eso implica que tiene que cambiar el gobierno. Entonces, una cuestión es defender la institucionalidad democrática, que es lo que defendemos, y otra cosa es defender las políticas, que te digo con sinceridad, no estamos de acuerdo, entre otras razones, porque la diferencia que hay entre Chávez y Maduro es abismal. Daniel, no quiero distraer el tipo. Lo último. ¿Te es cómodo discutir con Guillermo Moreno? ¿Van a plantear un debate dentro de la PASO que tienen? Pero por supuesto que sí. Y es interesante ver cómo hay matices y hay diferencias. Pudimos ser parte en algún momento de una misma mirada y hoy en día tenemos diferencias, y yo tengo diferencias, él deberá tener la diferencia conmigo, si no, no hubiéramos estado en listas diferentes. Y lo importante es el grado de madurez, que somos la única fuerza que tiene paso en la ciudad de Buenos Aires. Yo te escuchaba cuando introdujiste el programa, la idea de que ¿para qué las paso si nadie las utiliza? Bueno, nosotros hemos hecho un esfuerzo de pluralidad y de amplitud, nos hemos esforzado al máximo para que puedan ingresar sectores de la centroizquierda y sectores del peronismo más tradicional, para que podamos hacer unas paso y que quien gane sea nuestro candidato. Y que aparte las listas se puedan componer de distintas perspectivas. Está Gustavo Vera, está Itay Hackman, como dijiste, y muchos sectores de centroizquierda que han participado fuertemente en la vida de la ciudad, y estamos contentísimos de poderlo hacer. Y ojalá tengamos la elección más transparente, la mejor elección, e insisto, lo fundamental es desdramatizar respecto de qué es lo que está diciendo el pueblo. Nosotros queremos que el pueblo, a través de Unidad Ciudadana, ¿qué va a decir?
Bueno, basta de desocupación, basta de hambre, basta de marginación, basta de exclusión, basta de endeudar a nuestros tartaranietos, basta de perder la soberanía nacional. Seguimos la próxima. Estaremos varias veces todavía. ¿Sí? Sí, claro. Gracias, Daniel, por este ratito.